El Taylorismo, ¿sí? El Taylorismo, ahí aparece la foto de este señor. En el material que le mande va a tener también el link de este documento para que usted pueda verlo. El Taylorismo, ahí habla, veamos entonces, Kevin, léame qué es el Taylorismo, papá, por favor. Sí, dice, término derivado del nombre del estadounidense Frederick Winslow Taylor en organización del trabajo, que se basa en la aplicación de métodos científicos al estudio de la relación entre obrero y las técnicas modernas de producción industrial. El Muy, objetivo era maximizar la eficiencia de mano exacto, de obra, máquinas y herramientas, muy mediante la bien. división sistemática de tareas y de cronometrización, la Organización Nacional del Trabajo y un sistema de incentivos con el pago de estímulos al buen rendimiento. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Ahí aparece, mire, el señor Taylor, ¿verdad? Cuando nació, ¿verdad? Este señor lo que él propuso era, dice, organizar científicamente el trabajo. Cuando dice organizar científicamente el trabajo, jóvenes, quiere decir que el trabajo se haga de la mejor manera sin perder tiempo, con tiempo, por eso dice cronometrado, con tiempo ahí específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene que ir en nuestro medio, ¿verdad? Tiene que ir, caminar 10 pasos para ir a traer algo que imprimió, entonces él dice, no, hay que verificar que de esos 10 pasos, que no de esos 10 pasos porque es tiempo perdido, que puede invertir en el trabajo que yo le estoy pagando. Entonces dice, eso era lo que él dice, por eso es el método científico. Y él dice, si esa impresora puede estar más cerca y él solo la agarre, ese tiempo que perdió en levantarse lo va a ocupar en producir. Eso era parte de lo que Frederick ahí Taylor, ¿verdad? Decía. Y aquí aparece, mire, Frederick era un economista, un ingeniero norteamericano, ¿verdad? Él dice que su método era eficaz. ¿Por qué? Porque él lo que hacía era evitar que perdieran el tiempo. Entonces él dijo, buscaba a las personas idóneas. Este se tarda, por decir algo, en hacer la manga de la camisa, 10 minutos. Pero en eso encontraba otro que se tardaba 5 minutos. No, mejor pongamos a este porque este va a producir más. Entonces, eso era el propósito de Taylor, ¿verdad? Usted ya lo vio, ahí no lo leyó ¿cómo se llama? Kerry. Pero fíjense que algo negativo era que el trabajo era intenso y repetitivo, tenía que estar haciendo lo mismo, eso era como que usted estuviera haciendo, ¿qué? Pegando botones todo el día, eso era lo que hacía, sin moverse. Entonces, eso era repetitivo y lo que hacía era, dice, usted lo puede ver ahí en el cuarto párrafo, lo puede ver ahí, dice que habían efectos psicológicos, como que no había, primero trabajaban aislados, no era permitido ni siquiera que se hablara uno con otro, ¿verdad? Porque tenían que estar cumpliendo, por decir algo, a un trabajador usted le decía, 100 camisas tiene que producir, si puede más. Entonces, ahí era donde daba ciertas, era tedio, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, mire, lo podemos ver ahí en la imagen, ¿ven la imagen, jóvenes? Pueden ver acá, mire, era organizar la actividad laboral, ¿ve? En el tiempo, para que así produjeran más. De ahí habla acerca de las actividades que se llevaban a cabo, ¿verdad? El propósito era producir más en menos tiempo. Ese era el propósito principal, ¿verdad? Con un método científico. Ahí aparece, mire, te dice, ¿verdad? Hasta una imagen, bien, ¿verdad? Y trabajando, mire, uno tras otro, este se la pasaba a este, y este a este, y este a este. Ese era el trabajo que hacían, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Las secuelas era de la especialización, sí, pero el aburrimiento y el estrés que traía porque tenían que
producir lo que se necesitaba. Usted puede verlo ahí, hay un pequeño documento de la organización del trabajo, ¿verdad? Y esto era, mire, todo consistía y se bastaba, jóvenes, en esto. Tengo que sacar la producción. Si le decían 50 camisas en la mañana, 50 debía de producir. 50 mangas, por decir algo, 50 tenía. Eso era todo. Y a veces se pasaba, ¿verdad? El punto, mire, era complejo dividir en varias tareas simples. Aquí estaba, mire. El Taylorismo, dividir el trabajo en diferentes y secuenciales, ¿verdad? Las tareas. Uno, por ejemplo, si hacemos una camisa, uno estaba solamente haciendo los cuellos, otro estaba solo haciendo los ojales, otro haciendo mangas y tenía que producir en el momento, ¿verdad? Entonces, aquí está. Y él trataba, ¿verdad? Parte de eso era que se perdiera menos tiempo, se produjera más y a la vez él decía, así van a ganar más dinero. Mire, pero eso producía en los trabajadores el tedio y cuando se ponían así la producción ya no era igual o de la misma calidad. Mire, descomponiendo tareas simples, por ejemplo, si tenían que armar un zapato, decía él, compongamos, o sea, hagámoslo por tareas simples. Uno solo pone remache. Otro abriéndoles hoyitos para poner el remache. Otro va a ser solo haciéndoles la costura de enfrente, etcétera. Entonces, esto traía ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, el Taylorismo se asocia con el Fordismo, ¿verdad? Uno ocupó al otro, pero lo mejoró. Y aquí es donde aparece lo que estamos en la página 64, el Fordismo, ¿sí? El Fordismo aparece aquí, mire, ya que era Ford, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el Fordismo? Ahí estaban, mire, las maquinarias trabajando. ¿Qué sucede con esto? El Fordismo, ahí habla, mire, Henry Ford, ¿verdad? Él comenzó a trabajar, era un ingeniero, dice, y empezó a trabajar en la siderurgia de Pensilvania, ¿verdad? A sacar minerales y a transformarlo, a hacer piezas. ¿Por qué? Porque él fue el que introdujo lo que era la producción en serie de los vehículos. Entonces, la idea de él era, mientras más producimos, es más barato y las personas lo van a comprar más. Entonces, ahí aparece, mire, siempre con Taylor y Ford. Mire, Frederick Ford. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si ustedes pueden ver, jóvenes, en la página 64, Henry Ford era un estadounidense. Él es el fundador de la compañía de motores Ford, ¿verdad? Característico de la línea en montaje, ¿verdad? Uno ponía una cosa y otro producía ahí otra cosa. Entonces, él introdujo el automóvil T, ¿verdad? El automóvil T, dice Ford, y en la década de 1970, ¿verdad? Él después ahí, ¿verdad? Después de lo que era la Segunda Guerra Mundial, él empezó a dar paso a nuevas formas de la industria. Entonces, puede ver usted ahí, dijo él, todo lo positivo que podemos hacer, dijo Ford, Taylor también, ¿verdad? Todo lo positivo que podemos hacer en este caso, dijo lo siguiente, mire, uno dice, podemos tener mayor producción, decía Ford, podemos hacer también, decía que produzcamos en masa, más cantidad, en menos tiempo, pero si usted ve ahí, dice que Ford, uno de sus principios era... La mía son cosas peores. Por favor ahí, decía, mire, hagamos un horario normal de los trabajadores que no trabajen tantas horas y paguémosles bien, decía Ford. ¿Por qué? Decía él. Porque el tiempo y dinero
ellos lo van a consumir más. En otras palabras, decía Ford, si se les paga bien a las personas, si se les paga bien a las personas, dice, entonces ellos van a gastar más. Y por eso a Ford se le atribuye, ¿verdad? Esta palabra que es el consumismo. Entonces, consecuencia del Taylorismo, una producción en serie o en cadena, ¿verdad? Programar todo con cuidado, esas eran las etapas en operaciones sencillas. La invención, ¿verdad?, de fabricar tornillos, tuercas, engranajes, etcétera, de Ford, y la idea del consumo. Ahorita vamos a irnos también, jóvenes, a lo que es allí, veamos, la tarea. ¿Sí? Ahorita les comparto. Mire, ahí aparece la tarea, aparece el resumen, que es el Taylorismo, mire, que es el Fordismo, aparecen similitudes, se les puse ahí, diferencias del Fordismo, mire, es diferente el Fordismo del Taylorismo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mire, cuanto mayor sea el salario, decía Ford, mayor será el nivel de producción y por lógica, ¿verdad?, van a gastar más. La división de trabajo y especialización, ¿verdad? Hacer partes de un motor, hacer partes. Y cada uno iba poniendo una parte de él. Mire, así se dio la producción en masa, bajaron los costos, decía Ford, ¿verdad? Y eso es lo que logró. Él tenía tiempo en sus tareas y evitar los movimientos que no eran necesarios para los trabajadores, porque eso hacía que perdieran tiempo. Mire, y se hizo más accesible la producción. Mire también Taylor, para resumir, decía que no debíamos desperdiciar, ¿verdad?, el tiempo de la industria, la energía, para ponerle cuánto tenía que producir cada trabajador y por qué, ¿verdad? Ahí habla, mire, métodos y técnicas se redujeron para hacerlo más rápido, la complejidad del trabajo se redujo, la racionalidad del trabajo, la productividad. Pero, ¿qué van a hacer, jóvenes? Aquí aparece, mire, van a hacer dos actividades. Una, la página 64, ¿estamos? Puede ver ahí, en la página 64, ahí aparece, ¿verdad?, ¿qué es el Taylorismo? 3 preguntas que va a contestar en el cuaderno. Mire, en la página 64, dice, en el cuaderno va a contestar, ¿qué es Taylorismo? ¿Qué es Fordismo? ¿Y qué cambios a nivel social? ¿Qué es lo que ya vimos? La segunda tarea es, jóvenes, la página 65, ¿la ve? Ahí aparece, mire, aspectos positivos del Taylorismo, aspectos negativos y también del Fordismo. Va a rellenar ahí. Eso es lo que está en el material que ya se los mandé y también ahí puede ver en el libro. Luego hay un documento acerca de cadenas y de hombres, ¿verdad? Que es el trabajo en serie, y ahí le aparecen 2 preguntas. Usted va a contestar de acuerdo al documento, pero la última, ahí no hay espacio. Puede ver la última, casi no hay espacio, pero dice, mire, que usted va a poner un pedacito de papel, página 65, la última pregunta. Va a poner un pedacito de papel y va a contestar ahí y la va a pegar. Y luego lo que va a hacer es, jóvenes, toma imágenes de cada una de estas actividades y me las manda en un documento. Esas son lo que es las tareas, ¿verdad? Ahora le digo, ¿alguna pregunta, jóvenes? No. Todo claro como la horchata. Perfecto. Todo claro. Hay algo bien interesante. Ford, en esto, Ford tomó lo que había hecho, ¿verdad? La división de trabajo de Taylor y la perfeccionó. Pero a lo que se le critica a Taylor
era un tanto la deshumanización. ¿En qué sentido? Que veía más a los trabajadores jóvenes como unas máquinas, ¿sí? Como unas máquinas. No lo veía como una persona, como personas con sentimientos que se cansaban, necesitaban ir al baño, necesitaban ahí, ¿verdad?, tomar un tiempo necesario para comer. Entonces, eso es lo que se le critica a Taylor. Ford era un poco más político. ¿En qué sentido era más político? Era un poco más político porque lo que hacía él era, sí trabajo en serie, sí tenían que producir, pero él decía que trabajen cierto tiempo, no los agotemos, paguémosle bien, porque este mismo dinero que se les paga va a volver a las empresas. ¿Cómo? Porque van a empezar a gastar. Ofrezcámosles productos, decía, que ellos puedan obtener. Por ejemplo, Ford dice que los vehículos que empezaron a producir eran carísimos. Entonces, dice que casi nadie tenía ese alcance. Pero, ¿qué sucede? Dice que Ford lo que hacía, ¿verdad? Ford lo que hacía era, dice, démosles el dinero y a la vez hagamos los productos más baratos para que las grandes mayorías puedan comprarlos. Y ese dinero que ellos ganaron vuelva a nosotros. Y de ahí aparece la palabra consumismo. Por ejemplo, Ford lo que hacía era, dice que empezó a bajarle los precios a los vehículos porque producía grande y les ofrecía a sus trabajadores, mira, puedes obtener esto, puedes obtener tal cosa, solo tienes que comprarlo. Entonces, jóvenes, estas eran algunas de las cosas. ¿Y por qué se les toma tan en cuenta a estos dos personajes? Porque es el fundamento de las empresas ahora, es el fundamento de las fábricas ahora, aunque algunos exageran, ¿verdad? Entonces, esto eran, así como tenían aspectos positivos, tenían aspectos negativos. Y por último, jóvenes, recuerden esto, miren, recuerden esto, jóvenes, mirar a Jesús. ¿Por qué? Volvámonos a Él, porque Él es y puede hacer lo imposible. Así que ustedes, jóvenes, en esta preciosa mañana, por favorcito ahí, ¿verdad? Clamemos al Señor. Me alegra mucho que ustedes estén ahí trabajando, ¿verdad?